San Marcos 4, verso 35. Si lo tienen pueden decir amén. Dice la Escritura: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amén. Pueden sentarse. El pasado mes de marzo, el Señor me dio esta palabra y no había tenido la oportunidad de compartirla aquí. Y en principio lo titulé como el valor de contar con Jesús. Y después el Espíritu Santo me ayudó a afinar la idea y lo he titulado el beneficio de contar con Jesús. ¿Cuántos cuentan con Cristo? ¿De veras? Los pastores vivimos muchas experiencias al conocer y en cierta medida ser parte de las situaciones que afectan la vida de la gente. De repente nos enteramos que un hermano tuvo un accidente y está averiado interno en un hospital o en una clínica. Precisamente no hace más de una hora que me escribió un hermano de la iglesia y me dijo: mi papá sufrió una caída y está interno. De repente nos enteramos que a un hermano le detectaron una enfermedad incurable y los médicos dicen que tiene cáncer, que tiene un diagnóstico de muerte o que tiene un proceso que va a trastornar dramáticamente la vida de esa persona. En otras ocasiones nos enteramos que a un hermano querido o a una persona conocida se le murió un familiar cercano. Otras veces que alguien desesperado nos pide la oración porque se siente amenazado, porque una turba de delincuentes los ha amenazado, le ha dicho que le va a hacer un daño. O simplemente se enteraron que hay un punto de droga próximo a su casa. Y pudiera pasarme mucho rato mencionando cosas que de repente pueden surgir en nuestra vida. Que hubo un atentado, como pasa ahora en Estados Unidos, que en las escuelas los padres, me contaba la otra semana de arriba, cuando estaba allá, me contaban unos hermanos que allá se está viviendo una situación con el tema de la escuela, que desde que ven un movimiento extraño o mucha sirena, piensan que ha ocurrido un atentado en una escuela, porque esa es la moda que el diablo ha promovido en esos lugares. Y hay unos muchachos desquiciados que de repente buscan una escopeta y deciden matar niños y maestros. Son problemas que nos agobian, hermanos y amigos que me escuchan. En esta vida estamos expuestos a situaciones, a problemas y a circunstancias extraordinarias que de repente cambian el balance que tenemos en nuestra vida. Ahora bien, esa realidad que impacta a todos los vivos, esa realidad que trastorna la vida de todo ser humano sobre esta tierra, por su naturaleza, por el impacto que tiene, podemos definirla como tormentas en nuestras vidas. Una tormenta en términos meteorológicos es un fenómeno natural que altera el clima, que altera
la corriente de vientos, que altera el volumen de lluvia, que altera el estado natural de un lugar, de una tierra, de una población. Una tormenta en la vida. Y esas tormentas que llegan a nuestra vida lo hacen de manera sorpresiva. Producen preocupación, generan angustia. Y en muchos casos pensamos, de esta yo no salgo. En muchos casos pensamos, no tengo cómo salir adelante con este problema. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos para responder dos preguntas básicas. ¿Cuáles son los recursos que tenemos para enfrentar las tormentas? ¿Con qué tú cuentas a la hora de que ocurra una tormenta? Porque estamos conscientes de que no podemos evitar que ocurran. Es como nosotros, como nación, como isla del Caribe, somos privilegiados. Veía un programa de la televisión española elogiando que la República Dominicana tiene casi el mismo clima los 12 meses del año. Lo que para nosotros es una desventaja. Ellos lo elogiaban y decían, es un paraíso, se puede producir todos los meses del año. Y era el representante de una importante empresa que ha comprado fincas agrícolas en nuestro país para producir aguacates en la región del sur y llevarlos a España y a Europa. Y él hablaba en esa entrevista para la televisión española del paraíso que representa la República Dominicana. Yo hubiera querido grabarlo para dárselo a una serie de gente que viven frustrados. Porque cuando un extranjero habla así, uno a veces se da cuenta que tienen algo más de lo que uno piensa. Ahora, ¿cuáles son los recursos que contamos para enfrentar una tormenta? ¿Con qué tú cuentas? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo debemos reaccionar frente a las tormentas? Porque sabemos que vienen. Van a llegar. Con mayor o menor intensidad van a llegar. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. En el mundo tendrán batallas que librar. En el mundo hay problemas que enfrentar. En el mundo hay enfermedades que te pueden dar. En el mundo hay accidentes que puedes sufrir. En el mundo hay dificultades. Pero dijo algo más, y es lo que a nosotros nos da fuerza. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Tengo la seguridad que el Espíritu Santo va a tratar con muchos que hoy necesitan escuchar esta palabra de fe. La historia de Marcos capítulo 4 que acabamos de leer. Marcos capítulo 4 desde el verso 35. Esta mañana hablé de Marcos capítulo 4 desde el verso 1, pero lo hice desde la perspectiva de Mateo 13, la parábola del sembrador. Pero esta historia, este relato de la palabra en Marcos capítulo 4, verso 35, presenta una experiencia difícil que se presentó mientras Jesús con sus discípulos cruzaba el mar de Galilea o el lago de Genesaret, o como dicen esa laguna, algunos y demás, o lago de Tiberias, algunos también le mencionan. Es el mismo. Jesús estaba viviendo un momento interesante y Marco lo relata como parte de un primer avivamiento que se produce en el ministerio de Cristo. Las multitudes de todas partes le seguían. Y eran tantos que tuvieron que utilizar una barca en el mar de Galilea y desde allí hablarle a la gente. Una técnica de sonido muy especial para la época. Ahora, ¿por qué Cristo tenía ese boom? ¿Por qué Cristo tenía ese impacto? Porque muchos habían sido sanados y muchos habían recibido liberación espiritual. Y esto produjo que muchos vinieran a Él.
cuando inician la travesía para cruzar de un lado a otro, se desata una tormenta poderosa. Una tormenta, dicen los meteorólogos, que la tormenta se produce cuando hay un choque térmico de viento caliente con viento frío. Ese choque térmico genera turbulencias que ganan velocidad y se producen las tormentas. Es un fenómeno muy común, pero el que no maneja eso muchas veces ni lo entiende. ¿Qué tipo de tormenta era? ¿Qué intensidad de tormenta? No sabemos. No sabemos si era una vaguada, si era una onda tropical, si era un huracán, categoría 1, 2, 3, 4, 5 en la escala Saffir-Simpson. Pero era tan fuerte, dice Marcos, que los discípulos pensaron que morirían ahogados. Dice Marcos que desesperados llamaron a Jesús, y por lo que dice la Escritura, da la impresión que estaban enojados porque Cristo en medio de la tormenta estaba durmiendo. Y el verso 39 dice, y levantándose, quiere decir que Cristo no estaba batallando con la tormenta, sino que estaba reposado por lo menos. Entonces ellos molestos de alguna manera tratan de llamar la atención de Cristo porque una tormenta los está prácticamente hundiendo en la barca. Muchas cosas podemos decir a partir de esta experiencia y quiero mencionar solamente algunas que el Espíritu Santo puso en mi corazón. La primera de ellas es que las tormentas, como ocurre en el mar de Galilea, pueden ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas. Es imposible evitarlo, como decíamos ahorita. Aún con lo inesperado de la tormenta, lo fundamental que puede pasar en nuestra vida es con qué o con quién contamos para enfrentarla. ¿Con qué o con quién contamos para enfrentarla? ¿Con qué o con quién tú asumes el reto de una tormenta que vino en tu vida? De repente se te muere tu mamá, se te muere tu papá. De repente se te muere tu hermano, te muere tu esposa, tu esposo. Se enferma, sufre un accidente. Son cambios dramáticos en nuestra vida. Son cambios que nos cambian totalmente nuestra percepción de la vida. Un jovencito de 13, 14, 15 años está muy bien, vive con su papá y su mamá. De repente se le muere el papá, que es lo que más ocurre. A veces ocurre con la mamá. Eso cambia. El balance, la seguridad de su vida se le cambia. Y viceversa, también se le cambia. O tú tenías una relación muy cercana con tu papá o tu mamá, aunque tú eras adulto, pero tu mamá era tu confidente, tu confianza, tu ayuda en la casa, tu mano derecha, tu paño de lágrimas, y de repente se muere. Y tú dices, ¿y ahora qué yo hago? ¿Y qué voy a hacer los lunes que me iba a tomar el café con ella? ¿Cómo voy a manejar ahora? ¿A quién le voy a contar mis cosas? ¿Quién me va a dar el consejo que siempre me daba? Ese apoyo que yo tenía, ya no lo tengo. ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Las tormentas ocurren en cualquier momento. Ahora, ¿con quién contamos? ¿Con qué recurso le enfrentamos? Los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador saben que tienen respaldo para enfrentar las tormentas. Y si no lo sabían, yo se lo estoy diciendo en esta tarde. Tienes que saber que si tú tienes a Cristo como Señor de tu vida, tú tienes con quién contar en medio de la tormenta. Eso no lo tiene el que no conoce a Dios. Eso no lo puede decir el que vive fuera de Dios.
El que tiene a Dios cuenta con Cristo. Dice la Escritura en Marcos capítulo 4 que cuando los discípulos se vieron apretados, cuando se vieron con el agua al cuello, cuando se vieron que iban a morir, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor, llamaron al Señor, pidieron al Señor que viniera en su auxilio. Eso es lo que hacemos los cristianos. Yo no sé si tú como cristiano lo haces, pero yo lo hago. Hermano, yo uso a Cristo hasta para las cosas que usted puede pensar más poco aplicable de la vida. Pero yo me agarro de esa palabra que Cristo le dijo a sus discípulos: estaré con ustedes todos los días de la vida. Voy a estar ahí con ustedes. Cuenten conmigo que yo voy a estar con ustedes. Yo no sé si aquí hay alguien que cuenta con Cristo, pero yo te recomiendo que te agarres del Señor, que cuente con el Señor todos los días de tu vida. Voy a estar con ustedes todos los días de su vida, en buena y en mala, en riqueza y en pobreza, en enfermedad y en salud. Cuenten que yo voy a estar con ustedes. Aleluya, aleluya. Los cristianos sabemos que contamos con respaldo, a pesar de lo sorpresivo de las tormentas de la vida. Podemos contar con el Señor, y eso da paz. Eso da paz. Yo he testificado más de una vez que aún en un avión con turbulencia yo oro: Señor, calma eso. Y yo siento respuesta. Yo no sé si es el miedo. Algunos dirán: no, es el miedo suyo. No, el miedo no. Los pilotos, todo el que sabe de aeronáutica sabe que las turbulencias ocurren en cualquier momento. Ellos lo saben y te lo dicen en el papelito y en las revistas y te lo explican. Dicen: todo puede estar bien. Y a ver, yo muchos años atrás, yo creía que solamente se enfrentaban turbulencias cuando estaba nublado y cuando había mucha nube. Yo creía eso. Y me recuerdo que precisamente iba una vez de Orlando a Puerto Rico, en un vuelo que salió como a las 11 de la mañana. Yo, si mal no recuerdo, yo sé que Josué andaba con nosotros. No recuerdo por qué, si fue una ruta que hicimos por ahí después, Orlando hacia acá, viniendo por Puerto Rico. La cuestión es que yo no había experimentado tanto tiempo. Ese vuelo es como de 2 horas y algo, pero yo estoy seguro que fue como 1 hora y media. Ese avión, racatatatata, racatatatata, racatatatata. Y yo miraba por la ventanilla y yo no veía ni una nubecita. Y yo decía, porque al principio uno cree que el nublado es el problema. No, ¿qué va? A veces hay unos demonios en los aires que están ahí entorpeciendo las cosas y son invisibles, hermano. Y eso es un buen ejemplo para uno entender lo que pueden ser tormentas en la vida, cosas que alteran tu estabilidad. Ahora, qué bueno cuando tú tienes en quien confiar. Qué bueno cuando tú tienes a quien acudir. Los discípulos estaban atormentados, fuera de sí, pensando que iban a morir, pero se recordaron que ahí con ellos estaba el Hijo de Dios y acudieron al Hijo de Dios. Yo no sé qué tormenta esté pasando los que me están escuchando aquí, pero yo te digo en el nombre del Señor: llama a Jesús, clama a Jesús, pídale a Jesús que te ayude. No lo dejes sin involucrarlo en tu problema. Hay gente que involucran a los psicólogos, que involucran a los médicos, que llaman a la familia, que buscan el coronel que es amigo de ellos, que buscan al político que tiene influencia. Mueven todas las teclas y se olvidan de la más importante. Tienes que clamar a Jesús. Yo he aprendido que mi primera solicitud, mi primer grito de auxilio, mi primera llamada al 911 es al 911 del cielo. Porque si en ese te atienden, tú tienes garantía que tu problema va a ser solucionado.
Desde el principio el Señor habla de que no nos va a dejar solos, de que nos va a ayudar, de que va a estar cerca de nosotros, de que no van a pasar las cosas por pasar, sino que Él va a estar ahí. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, etcétera. Pero dice, porque Él dijo, refiriéndose al Señor, Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y yo le añado: ni el diablo. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si hay alguien aquí que puede decir: el Señor es mi ayudador. No temeré. No temeré. No temeré. En segundo lugar, de este episodio bíblico sacamos una segunda idea, y es que es una reacción natural de los seres humanos desesperarnos cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida. Situaciones que nos amenazan, que no estamos esperando y que nos desestabilizan. Sentimos temor. Es natural sentir temor, pero al temor hay que sobreponerse. La primera reacción frente a una dificultad es sentir temor. Usted oye un tiro y ¿qué hace usted? ¡Pah! Usted no sabe de dónde vino, pero por si acaso. Pero hay una reacción natural. Uno siente temor. Siente temor. Usted oye un griterío de repente, guay, 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 guay. Y si eso va subiendo de volumen, usted recoge de una vez. Y la gente puede decir: pero ven acá, tú eres un cobarde. No, lo que estoy analizando el tema para identificar la fuente del problema, ¿verdad? Sentimos temor. Es una reacción natural frente a las tormentas. Ahora bien, el problema, y yo hablaba esta mañana de las reacciones, el problema es cómo manejamos esa crisis que llega a nuestra vida. En días pasados yo señalaba que la manera, que lo que sale de nosotros en los tiempos de crisis demuestra si verdaderamente hay o no hay fe en Dios cuando surgen las crisis. Usted analiza la reacción de los discípulos aquí en este pasaje bíblico y dice la Escritura: se levantó una gran tempestad, verso 37, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, dice, comenzaba a inundarse. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo no sé si usted entiende el tono y el enfoque del pedido de ayuda de los discípulos. Si lo analizamos en la nueva versión internacional, dice: Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? ¿Usted está entendiendo el tono? No te importa, como quien dice: tú deberías estar atendiendo, tú deberías estar cuidándonos, tú deberías haber mandado por anticipado, usando tu capacidad de ver el futuro, debiste mandar un escuadrón de ángeles para evitar que yo me sobresaltara. Los seres humanos somos muy dados a pensar de esa manera. Y yo he visto mucha gente reaccionando mal frente a Dios, reaccionando equivocadamente frente a Dios, reaccionando torpemente en medio de una tormenta, en vez de humillarse delante de Dios, porque lo único que nosotros podemos hacer delante de Dios es venir humillados delante de Dios a solicitar su auxilio. Pero hay gente que reaccionan rebelándose contra Dios,
reaccionan molestos con Dios. Y yo quiero decirle, si tú eres uno de esos que piensas de esa manera, estás equivocado. Y lo que puedes acarrearte es que Dios no te atienda. A Dios hay que venir con humildad, con sencillez de corazón. Por abajito, decimos los dominicanos. Bajitito, Señor, si tú puedes, por favor, ayúdame. Sálvame, Maestro. Los discípulos le dijeron, ¿no te importa que nos ahogamos? Como quien dice, tú no estás en lo que debías estar. Dios no está obligado. El Señor no nos ha prometido que en el mundo viviremos sin ningún tipo de problema. Él lo que ha dicho, voy a estar con ustedes y los voy a ayudar. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo que yo voy a estar ahí. Cuenten conmigo con mis recursos. Cuenten conmigo con mi apoyo. La reacción muchas veces determina el grado de fe que tenemos. Los discípulos cometieron ese error y estuvieron a punto de colapsar. Y qué bueno que el Señor no le hizo caso a la expresión descompuesta de ellos. Y dice la Biblia que calmó los vientos y calmó la mar. Una de las reflexiones que yo más presente tengo es esa. Qué bueno que Dios no le hace caso a lo loquito viejo que somos nosotros. Qué bueno que Dios nos sobrelleva. Qué bueno que Dios en su misericordia nos trata con mano de seda, aun cuando nosotros no merecemos el latigazo. Dice la Escritura que Cristo, sin hacerle caso al tono ni a la manera que le pidieron ayuda, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y la pregunta confrontadora de Cristo en el verso 40 le pone la tapa al pomo a la debilidad que mostraron los discípulos cuando le dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué no tienen fe? Hermanos, y yo quiero decirte en esta hora, para enfrentar tus tormentas tienes que tener fe. Y la fe no es fácil en medio de las tormentas. La fe es fácil cuando no hay tormenta. Cuando no hay tormenta, todo el mundo tiene fe. Cuando no hay dificultades ni amenazas, todo el mundo cree. El problema es cuando los vientos te están jamaqueando. Cuando la barca se está hundiendo, cuando el agua se está metiendo y tú no ves para dónde que vas a coger, no ves cómo es que lo vas a resolver. Ahí es que hay que tener fe. Ahí es que tienes que decir, yo sé en quién he creído. Como dijo Job, yo sé en quién he creído. Pablo lo repitió, yo sé en quién he creído y estoy seguro que va a guardar mi depósito. Yo sé en quién he creído, yo sé con quién cuento. Yo no sé cómo llegaste a esta iglesia, yo no sé qué batalla tiene en tu vida, pero yo quiero decirte, agárrate de Dios, créele a Dios, aunque no veas por dónde viene la solución. No importa el tipo ni la categoría de tu tormenta, antes que rebelarte contra Dios, llénate de fe y clama a Dios para que te ayude. No tengo la menor duda que Dios te ayudará. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, hermano, las situaciones difíciles lo que deben producir en nosotros es búsqueda de Dios y acercamiento a Dios, consagración a Dios. La mayoría de la gente hace lo contrario. En medio de su batalla, de su tormenta, ¿usted sabe qué hace la gente? No voy a la iglesia. ¿Y por qué tú no vas a la iglesia? El Señor me soltó en banda, tú no ves cómo estoy yo. Mira todos los líos que yo tengo, mira los problemas, todo se me ha complicado. ¿A qué voy a ir a la iglesia? Hermano, amigo, mientras más lío tiene, más tienes que buscar de Dios. Es un error. Y déjame decirte, esto no lo dice la Biblia, esto es experiencia vivida. La manera de nosotros responder a las situaciones difíciles en la vida
a las tormentas, le va a enseñar al diablo la manera en que nos debe atacar o la manera en que no nos debe atacar. Te lo pongo de esta manera. Si Satanás ve que cuando sopla sobre ti, tú te alejas del Señor, prepárate que tú vas a tener soplo y viento. Porque ya Él sabe. Ya Él sabe. Ahora bien, si Él sabe que cada vez que sopla sobre ti, lo que hace es que te acerca a Dios, él mismo personalmente va a atajar. No soplen ese hombre. Déjenlo quieto. Porque se consagra, busca de Dios, se mete con Dios, no quiere, no da oportunidad al descuido espiritual. Yo no le estoy diciendo que eso lo dice la Biblia, esa es la experiencia vivida. Mientras más tú buscas de Dios en medio de tu tormenta, el enemigo sabe que no te puede atacar por ahí, porque lo que va a provocar es tu acercamiento a Dios. Y tu acercamiento a Dios lo que te produce es fortaleza y desarrollo espiritual que hará que las tormentas sean insignificantes para tu vida. Por eso el que conoce al Señor, cada oportunidad, cada batalla, cada tormenta, antes que ser un problema, se convierte en una experiencia poderosa que suma fe, que suma fortaleza a su vida espiritual. Alguna gente dice, los convertidos son masoquistas, porque hay algunos que ya hemos aprendido, gloria a Dios, de aquí voy a sacar una victoria. Y la gente dice, pero es lo que tiene un problema. Pero su experiencia le ha enseñado que cada problema es una promoción a un mayor nivel espiritual, a un mayor nivel de confianza y fe en el Dios que le ha dado la vida. En tercer lugar, de esta experiencia sacamos que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, no pasamos a formar parte de una religión más, como lo ve mucha gente. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, simplemente estamos sumándonos a los hijos de Dios. Y como hijos de Dios podemos contar, número uno, con un Dios vivo que actúa en cualquier circunstancia. Salmo 37, 23 dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Aleluya. 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 Hermano, hay tormentas que te sacan de balance, pero tú te das cuenta que con todo y perder el balance no te cae. Es que la mano de Dios te hace así. Y tú estás. Y dicen, ¿y por qué no termina de gotear? No, es que no va a gotear. Atribulado. Atribulado. Sufriendo pero de pie, batallando en medio de la dificultad, porque Satanás no lo puede derribar, no lo puede destruir. En segundo lugar, simplemente cuando nos sumamos a los hijos de Dios, podemos contar que tenemos derechos y privilegios que son parte de nuestra herencia. Dice el salmista en Salmo 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Yo sé que muchos dominicanos no entienden eso, porque eso está en el lenguaje de los judíos. Irán de poder en poder. Es decir, venga batalla, que voy a sumar victoria. Venga dificultad, que voy a ver la gloria de Dios.
Lo que está diciendo el salmista: no hay posibilidad de que yo me quede en el intento. Yo voy a llegar a Sión. Yo voy a llegar a ver la victoria. Yo voy a enfrentar batallas, hermano. Vas a enfrentar batallas, vas a enfrentar situaciones, pero irás de poder en poder. La gloria postrera que vas a ver en tu vida será mayor que la primera, porque Dios te demostrará que está contigo como poderoso gigante. Jeremías lo dijo: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Los que se levantan contra mí no van a lograr su objetivo. Aleluya, aleluya. Venga la batalla, pero yo voy a llegar. Venga la tormenta, pero la voy a pasar. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Y dice el Salmo 146:5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Bienaventurado es dichoso. Bienaventurado es dichoso. ¿Cuánto dichoso hay aquí? Oye, pero ¿cómo es que tú sales de los líos? Yo soy un dichoso. ¿Y cómo tú no te moriste? Yo soy un dichoso. ¿Y por qué? Porque Jehová es mi ayudador, el Dios de Jacob. En Él está mi esperanza. En cuarto lugar, el poder de Dios obra en toda circunstancia, como pasó en esa experiencia del mar de Galilea, incluyendo aquellas que son producto de situaciones que están fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestro control. Dios obra en toda circunstancia. Eso es amplísimo, que no tengo tiempo para explicarlo, pero Dios obra en toda circunstancia. Lo que no podemos entender es que no siempre Dios obra en la manera que nosotros esperamos que lo haga. Y hay una batalla interna que muchas veces genera crisis de fe en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos el cuadro a Dios. Mira, Señor, si tú me vas a bendecir, es de esta manera y en este tiempo. Es como un soltero, una soltera. Señor, si tú me vas a dar un novio, una novia, tiene que ser así: esto y esto. Y hay algunos evangelistas por ahí predicando cosas que la Biblia no necesariamente dice. Y entonces yo le pongo una camisa de fuerza al Señor. Le digo: Señor, quien sabe cuál es la bendición que tú me vas a dar soy yo, porque es así y asado. Y el problema es que Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Y el Señor dice: no es así y asado, sino asado y así. Y nos conviene que sea como Dios dice. Porque cuando Dios lo hace a su manera, queda bien. No hay trauma, no hay efectos secundarios, no hay dolores, no hay desiertos largos en nuestras vidas. Pero tenemos esa batalla. Hay que estar claro que Dios obra en toda circunstancia, incluyendo aquellas que son fuera de nuestra capacidad de maniobra. Eso es una seguridad poderosa para nosotros. Dios obra en cualquier circunstancia. Involucra a Dios en cualquier circunstancia. Los que le servimos a Dios podemos contar con Cristo en todas las tormentas que podamos enfrentar en la vida. Despiértate, maestro, que perecemos. Y Cristo se levantó, reprendió el viento y enmudeció la mar. Y la calma volvió. Yo puedo testificar que el Señor ha traído calma en mis momentos de mayor desesperación y de tribulación. Y yo no te voy a decir que es sencillo, que es fácil a veces. Pero yo puedo testificar que cuando clamo al Señor de manera sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento me cubre.
Y el estado de ansiedad en que yo estaba, producto de la tormenta, de repente la tormenta sigue. Y anota esto, la tormenta sigue, pero yo no soy el mismo. Yo estoy como Cristo, durmiendo en el cabezal de la barca. Porque aunque la barca se esté hundiendo, mi vida está segura en el Señor. Aleluya. Yo no sé si hay alguien que entiende lo que yo estoy diciendo. Aleluya. Cuando uno clama a Dios de manera sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento cubre a uno. Y el problema sigue. El problema está ahí. No se ha solucionado todavía, pero ya tú no eres el mismo. Ya la desesperación se fue de ti, ya la ansiedad se fue de ti, ya el desespero desapareció. Y en vez de un hombre en crisis, de una mujer desesperada, lo que se proyecta es un hombre seguro, es una mujer segura, templada, esperando el cumplimiento de la palabra de Dios sobre su vida. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso, amigo, lo que te estoy diciendo. Por eso un autor compuso esa alabanza, creo que fue el mismo hermano Renan Caría. Paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando nadie o cuando tú mismo no puedes seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. No está cantando la tormenta se fue, está cantando tengo paz en medio de ella. No está cantando el problema terminó, está cantando tengo paz aunque no ha terminado. Yo le estoy hablando en el nombre del Señor a los que están enfermos. Ten paz en medio de tu tormenta. Aunque la crisis esté ahí, aunque el problema esté ahí, aunque el cáncer no se haya ido, aunque la presión esté inestable. O yo no sé, le estoy hablando a gente que el Espíritu de Dios está tratando con ellos. Aunque te duela la columna, aunque te duela la cabeza, hay paz para ti en medio de tu tormenta. Aunque tu hogar se esté haciendo pedazos, aunque tu matrimonio se esté desmoronando, dice el Señor, recibe paz en medio de la tormenta. Recibe paz. Oh, recibe paz en medio de la tormenta. Cuenta con Cristo. Cuenta con tu ayudador. Cuenta con tu Señor. Hay un beneficio para aquellos que pueden contar con el Señor. Termino diciéndole a los amigos y amigas que están aquí o me escuchan por los medios: vale la pena servirle al Señor. El dinero, el poder, los amigos y relacionados no pueden igualar el beneficio de contar con Jesús. Yo canté una alabanza esta mañana de Dani Berríos, que quiero que los muchachos me la vayan buscando. No sé qué haría yo sin ti, Señor. El dinero, el poder, los amigos y relacionados no pueden igualar el beneficio de contar con Jesús. Nadie. Hay gente que se siente muy segura porque tiene un seguro bueno para sus problemas médicos. Pero eso no te quita la enfermedad, ni te evita la muerte. Pero el que cuenta con Cristo tiene esperanza de que el Señor lo puede sanar aquí. Y si se muere, tiene garantía de salvación y vida eterna. Yo les recomiendo a todo el que me escucha que garantice el respaldo de Dios en su vida, entregándole el control de su vida a Cristo Jesús. Reconoce a Cristo como tu Señor y en la próxima tormenta, óyeme bien, en la próxima tormenta que puede comenzar hoy,
que puede comenzar mañana o esta semana que viene. Si tú metes a Cristo en tu vida, en la próxima tormenta vas a ver la diferencia. Y adicional a todo eso tendrás salvación y vida eterna. Hay beneficio en contar con Jesús en medio de la tormenta. Que Dios te bendiga, iglesia.